sostiene y Él nos consuela, aunque estemos en sufrimiento. Y Él es fiel y lo cumple. Amén. Sin embargo, es difícil el caminar. Y el que le diga a usted que usted venga y hágase cristiano y usted se va a ir al cielo y de ahí en adelante no hay nada más que hacer, le está mintiendo. Porque el caminar y el seguir a Cristo conlleva una cruz que hay que cargar. Solo Dios sabe qué cruz le toca a cada uno de nosotros. Él en su soberanía determina nuestro destino y Él no va a dejar que nosotros padezcamos nada más de lo que seamos capaces de soportar. Así dice la Biblia, que Él nunca pondrá en ti o en mí una cosa más difícil de la que Él permita que soportamos. Nunca, porque Él es fiel. Aunque así nos parezca que se nos está cayendo el mundo encima y nos pareciera que todo es tan duro y que vamos a desertar, y a veces nos desesperamos y queremos, como quien dice, nos entra un desánimo, pero el Señor nunca deja a sus hijos tirados en el piso. Él sostiene la mano de sus hijos, no importa por lo que estemos pasando, Él nos sostiene. Versículo 15 dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Ahí está lo que estamos hablando. La puerta ancha y el camino espacioso es aquel que te dan los falsos profetas, ¿verdad? Hay multitudes engañadas creyendo que van a salvarse, pero vamos a leer que más adelante dijo el Señor una cosa. En este mismo capítulo lo vamos a ver ahorita. Hay multitudes de personas que creen que son salvas, sin embargo en aquel día se llevarán la peor sorpresa de sus vidas. Dice aquí: guárdense, cuídense. Entendamos que el reino de los cielos es un reino espiritual, que nosotros creemos por fe algo, es un conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nuestros pecados, para que en virtud de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, tengamos vida eterna. ¿Qué te quiere decir el falso profeta? El falso profeta sí te va a presentar eso, pero después te va a presentar cosas que no son bíblicas, con tal de que tú estés yendo allí, con tal de que tú, muchos lamentablemente, ¿verdad? Muchas iglesias y lugares tienen a la gente solo para entretenerlos. Y haya música y entretenimiento y haya show. Y esos falsos profetas están llevando a multitudes al infierno. Y se están yendo desde púlpitos y desde sillas de iglesias. Ni siquiera del mundo. El mundo ya sabemos que aquel que no se arrepienta será condenado. Pero lo más triste es que en iglesias que llevan el nombre de Jesús, ¿verdad?, se esté predicando falsa doctrina por causa de estos falsos profetas, que en su corazón lo que tienen es avaricia y no es otra cosa. Por sus frutos los reconoceréis, dijo el Señor. Mire, no se reconoce por la apariencia muchas veces. Es por lo que produce esa persona. Es los frutos que produzca esa persona. El Señor está hablando aquí específicamente de los profetas, de los predicadores. ¿Cómo voy a saber si un profeta o un predicador es de Dios o no es de Dios? Primero que nada tengo que conocer la Biblia. Tengo que conocer qué es la verdadera doctrina para saber diferenciar cuál es la falsa. Si yo no conozco la palabra de Dios, cualquiera me va a engañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, uno come cualquier cosa cuando tiene hambre, ¿cierto? Cuando uno está hambriento se come cualquier cosa. Y quizá lo que tengo adelante para comer está envenenado y yo no lo sé, pero con el hambre que tengo me lo como. Pero ¿qué pasó? El Señor no quiere eso, quiere que nosotros conozcamos cuál es el verdadero evangelio, que es un evangelio que conlleva sacrificio. No que lo ganamos con hacer sacrificio, Cristo lo ganó por nosotros. Pero una vez que entramos en la salvación, hay un camino que hay que caminar, que es duro y que no es fácil. El falso profeta te va a decir que no es así, que eso es mentira y que todo va a ser hermosura, paz y amor el día que te conviertes, pero eso es mentira totalmente. Dice aquí: por sus frutos los conocerán, ¿verdad?
¿Y qué frutos dice la Biblia en el libro de Gálatas, que son los que produce un verdadero creyente? Recordamos en Gálatas capítulo 5, lo voy a leer desde aquí, Gálatas 5, versículo 22, dice aquí: pero el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Entonces, dice Jesús, por sus frutos los reconocerán. Si ese predicador puede predicar lo que quiera, pero si fuera del púlpito tiene una vida doble o tiene una vida que no glorifica a Dios, ahí lo vamos reconociendo. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Esa persona que se para a enseñarte tiene que tener una vida conforme a las Escrituras, no que sea perfecta, porque nadie lo es. Estamos en un camino y un proceso, pero aquel que es ministro del Evangelio, por sus frutos los reconoceréis, dice la Biblia, ¿verdad? Por lo que esa persona realmente vive en su casa, con su esposo, con sus hijos, porque en una iglesia todos somos buenísimos, ¿verdad? En una iglesia o en un lugar solo vemos lo de afuera, pero el que nos conoce por dentro es el Señor. Y quien más nos conoce después del Señor, el esposo y los hijos. Así es. No, a esos no los podemos engañar. ¿Cierto? Dice aquí, por sus frutos los van a conocer. Imagináramos este simbolismo. Que yo voy a un lugar donde venden árboles y yo quiero comprar algún arbolito, pero yo no soy experta en árboles. Y me muestran, mire señora, ahí están todos los árboles que tenemos, frutales, uno de estos. Ahorita no tienen fruta porque no es el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo sería yo capaz de reconocer qué árbol es el que necesito? Bueno, en ese momento no lo voy a poder reconocer porque no tienen frutos. Pero casi todos los árboles se parecen. Bueno, obviamente hay diferencias, pero si tuviera yo aquí un árbol de aguacate, un árbol de manzana, un árbol de quizá naranja, son más conocidos, y yo no supiera cuál es cuál, esperaría que den fruto, entonces yo voy a saber cuál es cuál. Hasta que no botó la naranja no supe que ese era el de naranja, en el caso de la ignorancia, ¿verdad? Sí. Hasta que no le vi el aguacate no supe que ese árbol era de aguacate, y hasta que no le vi la manzana no supe a ciencia cierta que ese árbol era de manzana. ¿Cómo lo reconocemos? Sin falla, cuando sale el fruto. Salió la manzana, ese es árbol de manzana, y ¿quién puede discutir que ese es un árbol de manzana? ¿Por qué? Porque le estoy viendo la manzana. Así está hablando el Señor Jesús: por el fruto lo reconoceréis. No por la apariencia, porque en apariencia esos árboles se parecen todos, pero llega el momento en que algo tienen que producir, ¿verdad? Y lo contrario al fruto, dice el apóstol Pablo, son celos, contiendas, herejías, borracheras, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. No que un cristiano verdadero no va a fallar y no puede caer en un pecado, pero no es lo normal en la vida de un creyente, no es la práctica. Pablo dijo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que en un momento no vamos a fallar. El cristiano falla, nos arrepentimos y ya no lo tratamos de volver a hacer. Pero aquel que lo hace y lo practica y le gusta y sigue y no le importa, está dando a conocer que realmente no es un creyente, sino que es una persona no creyente, ¿verdad? Como la gente pues que no conoce a Cristo. Así que el Señor dijo, ustedes por lo que ellos produzcan se van a dar cuenta también, no solo de lo que hablen, sino cómo vivan su vida. Dice aquí, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, verdad? Imposible. Dice, así también todo árbol sano da buenos frutos. Todo árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego.
El profeta Juan el Bautista dijo, y de ahora en adelante el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando él vino a predicar, antes de que Jesús comenzara a predicar, vino él, Juan el Bautista, ¿verdad? Y por un tiempo estuvo predicando. ¿Qué predicaba el mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de ahora en adelante, todo el que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Son advertencias que no podemos pasar por alto. Aquella persona que dice ser creyente y no está dando frutos, lamentablemente será cortado y echado al fuego. No es así, no lo podemos adornar, pero eso no es la voluntad de Dios para nosotros, sino que demos frutos y fruto en abundancia. Así que eso son advertencias serias. Dice, así que por sus frutos los conocerán. Versículo 21, continúa Jesús hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahí está, es otra advertencia. Cuídense de los falsos profetas, ¿verdad? Que vienen a ustedes disfrazados de lobos, disfrazados de ovejas. Son lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo los vamos a reconocer? Está difícil cuando están disfrazados de oveja. Por eso dijo, por lo que produzcan ustedes se van a dar cuenta, los van a poder reconocer. Y él dice y continúa, dice, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? No es aquel que dice, creí, voy a la iglesia, yo soy cristiano. Puedo vivir como quiera, no me interesa porque al fin y al cabo ya yo estoy salvada. No es el que le dice a Jesús, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre de Jesús que está en los cielos. Amén. Aquel que practica lo que el Señor quiere y las palabras que Él habló, es la persona que entrará en aquel día al cielo cuando Él venga a recoger a su pueblo. Y cuando resuciten los muertos que han muerto en Cristo, irán a la vida eterna con Jesús, el que hizo la voluntad del Padre. No es solamente el decir, o solamente, ¿verdad? Es necesario que vivamos una vida obedeciendo los mandamientos del Señor. ¿Para qué? ¿Para salvarnos? No, porque si fuera así, entonces no habría necesidad de que Cristo hubiera venido. Guardemos de una vez los mandamientos y ya. Seríamos salvados por nuestras propias buenas obras o por acumulación de puntos. Como hay todas las religiones, excepto el cristianismo, te dicen que te salvas por tus buenas acciones y por tu conducta, y si fuiste bueno y no le hiciste daño a nadie, tranquilo que vas a ir al cielo. Ese es el engaño más grande que existe y es lo que cree la mayoría. Vive tu vida, haz bueno, no le hagas daño a nadie, no necesitas a Jesús. Jesús no es necesario. Ten la religión que tú quieras, mientras tú no le hagas daño a nadie, te vas a salvar. Y esa es la mentira más común que existe. Es la que el diablo más encargado de promover y es la que cree la mayoría de la gente. Pero Jesús dijo, están equivocados. No, es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echábamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas o milagros? Vea, muchos en aquel día, primero, murieron engañados. Si Cristo no ha venido, se van a la tumba creyendo que son salvos y se van a llevar el chasco más horrible cuando el Señor les diga, no es el que me dice Señor, Señor, y me van a decir, pero Señor, si yo predicaba, pero si yo hacía buenas obras, pero si yo hasta echaba fuera demonios. Entonces, versículo 23, yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Verdad? Jesús les dirá en aquel día, no te conozco, quítate de mí, de mi vista, quítate, porque tú hiciste lo malo, lo que a mi Padre no le agrada. Obraste iniquidad,
Y ese va a ser lamentablemente el chasco de muchos, lamentablemente no de pocos, de muchos en el día que el Señor vuelva. ¿Verdad? Dice aquí, entonces les protestaré, versículo 24, creo que me la salté, 23, perdón. Entonces yo les declararé, nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues, aquí está, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, pues yo le compararé a un varón prudente, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Jesús está diciendo, el que oye y me hace caso lo que les estoy hablando, será comparado a un hombre inteligente, sabio o mujer. Al decir allí hombre se refiere a hombre o mujer. Prudente, o sea, ¿quién es alguien prudente? El que hace algo correcto para evitar un daño, ¿verdad? Dice aquí, y cayó la lluvia, y vinieron las torrentes, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña o sobre la roca. Jesús está diciendo, el que me oye lo que yo digo, y le hace caso y me obedece, cuando vengan tornados, huracanes, terremotos, incendios sobre esa casa que está edificando, va a quedar de pie, porque la fundó sobre la roca. ¿Verdad? ¿Quién sería tan insensato para ir a construir una casa ahí en la arena, donde las olas están pegando, donde para abajo lo único que hay es arena y agua? ¿De qué se va a agarrar esa casa? No tiene de qué agarrarse, ¿verdad? La gente que construye las casitas, lamentablemente, a orillas del río, de un río como ahora, este devastador huracán, un par de huracanes que han pasado por Centroamérica, que han sido muy devastadores. Pobre gente, que Dios tenga misericordia. Y muchas casitas que no estaban bien construidas sobre un fundamento rocoso o sólido, se las llevó el río, se las lleva el río. ¿Por qué? Porque están, la imprudencia es saber esas viviendas con un riesgo, a un huracán, a la subida del río. Mucha gente ha perdido sus casas, muchos están en los techos de sus casas, ¿verdad? Pero Jesús está hablando aquí en símbolo. Aquel que me oye y me obedece, yo lo compararé con alguien inteligente, que está fundando su camino, su caminar conmigo sobre una base sólida. Sin embargo, pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un insensato, hombre o mujer. El que oye pero no hace, Jesús dice, eres un insensato, un torpe. Será semejante a un insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué le pasa al que edificó su casa mal construida o en un fundamento de dudosa dureza? Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y grande fue su ruina. ¿Verdad? Todo el Señor hablaba en simbolismo con tal de que lo entendamos, con tal de que de una manera o de la otra entendamos el mensaje que Él quiere hablar. ¿Cuál es el resumen de este mensaje? Que aquella persona que escucha falsas doctrinas y le hace caso a esas falsas doctrinas, el final de esa persona va a ser ir a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no fundamentó su fe en lo correcto, sino en cosas equivocadas, en una enseñanza equivocada, como el evangelio de la prosperidad que hay tanto hoy en día, que ya hace décadas está arrasando esta nación, y no solo esta nación, sino Latinoamérica entera, ¿verdad? Ese evangelio de ven, decláralo, decrétalo y es tuyo, y no le hace nada, ven, y nomás con que des una ofrenda ya se te va a hacer tu milagro, y pacta con Dios, y como si Dios necesitara nuestro dinero, como si Dios lo pudiéramos comprar. Dios es soberano. Nosotros no podemos comprar a Dios jamás, y eso es el evangelio que se está predicando en muchas iglesias, en muchos países. Ven, pacta con Dios, ¿qué quieres? Sanidad, esto, todo, pero tienes que dar dinero. Y si das el dinero, Dios te va a bendecir. Y lo que tú siembres se te multiplicará al 100 y 200 por 300 por 1.
¿Pero qué? ¿El Señor acaso habló eso? No puedo encontrar todavía en el Nuevo Testamento un versículo que diga que los discípulos andaban pasando el sombrero para la ofrenda. No lo he podido encontrar. Ni que hacían colectas, ni que andaban haciendo pactos. Hay que cooperar a la obra de Dios, sí, porque para todos se necesita el dinero. Pero eso tiene que ser algo voluntario de corazón y según Dios vaya guiando. Pero no para enriquecerse. Y los que se enriquecen con ese evangelio son los que están en el púlpito. Y la gente sigue pobre. Y la gente les entrega todo. Y el que se hace rico es el pastor o el predicador que está con esa teología de la prosperidad. ¿Pero qué? A mucha gente le encanta, les fascina ser engañados. Porque el corazón no lo tienen puesto en Cristo, sino en lo que Cristo me puede dar. En lo que el Señor me puede dar. Y no realmente en amar a Dios de corazón. Esas falsas doctrinas, y esa es una de tantísimas. No es la única, pero hay mucha falsa doctrina. Y mucha gente caen pero por miles. Y los televangelistas, mándanos tanto y tú verás cómo se te cumple lo que estás pidiendo. Y pacta con tanto y Dios te va a multiplicar. ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está? Ni siquiera en el Antiguo Testamento. No es así la situación. De todas esas cosas tenemos que cuidarnos. Porque el que quiera seguir a Cristo sufrirá persecución. El que quiera vivir piadosamente de una manera o de otra va a padecer rechazo, sufrimiento. ¿Pero qué? Si esta vida es pasajera, todo esto acabará un día. Pero al final Jesús dijo, el que quiera guardar y salvar su vida, la va a perder. Sin embargo, el que la pierda ahora por mí, en aquel día la va a encontrar. Eso él habló allí, lo vamos a seguir viendo conforme va pasando este estudio bíblico. Así que aquella persona que oye y no hace, lamentablemente lleva a la ruina. Lo va a llevar a la destrucción. Tenemos que recordar, hermanos, que esta vida es un ensayo. Estamos de paso, somos peregrinos. Lo que nosotros hagamos en la vida, que en este cuerpo, viene un día de presentar cuentas a Dios. En la Biblia dice que está estipulado para toda persona morir una vez y enseguida el juicio. Pero el que está en Cristo Jesús no va a juicio, sino que pasa a vida eterna. Mas aquel que muere sin Cristo irá a un juicio. Y es un juicio muy terrible, porque nada más y nada menos estará el juez en persona, que es Dios, a recoger lo que esa persona haya hecho, dice la Biblia. Y en ese día ya no hay más oportunidad. Mientras estamos vivos hay oportunidad de vivir para Cristo. Cuando ya se acaba esta vida, ya no hay más oportunidad como otras religiones proclaman, ¿verdad? No, tú vive y como tú viviste, resucitas, encarnas en otra cosa. Y si fuiste bueno, vas a encarnar en algo mejor de lo que eras. Y si fuiste malo, pues a lo mejor en un insecto o en algo denigrante, ¿no? Falsas doctrinas. Pero la verdad es la única que encontramos en Jesucristo. Es el único camino a la vida eterna. Todas las advertencias de Jesús son muy serias. Si ponemos atención y obedecemos, entraremos en el reino de los cielos. Si las ignoramos, caminaremos rumbo al infierno. Palabra del mismo Señor. En ese camino angosto, resumiendo, que lleva dificultades, requiere arrepentimiento, lo primero. Requiere que nosotros, primero que nada, reconozcamos que somos pecadores y que sin Cristo estamos perdidos, ¿verdad? El arrepentimiento es fundamental para que haya una conversión. Aquel que no entiende que es pecador no se va a arrepentir, porque él dice, ¿yo de qué tengo que arrepentirme si yo soy muy buena gente? Pero entendiendo que todos somos pecadores y que nacimos condenados al infierno, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna, es necesario el arrepentimiento y conocer la verdad. Conocer la verdadera enseñanza es fundamental. Someternos total y completamente a Cristo es parte de esa puerta estrecha y de ese camino angosto, y eso no es fácil.
Yo entregarle mi vida a Dios y todos mis deseos y mis planes y mis sueños. Bueno, si esos planes, deseos y sueños están alineados a la voluntad de Dios, me va a ir bien. Pero si no, y Dios me quiere para otra cosa, seguir a Cristo requiere rendirse totalmente a los pies de Él. Y Él es el que gobierna la vida de nosotros. Y ese camino es el camino angosto. Porque el camino fácil es el que tú mismo quieras llevar apartado de Dios. ¿Verdad? Es el camino fácil en esta vida, pero en aquel día será horrible el resultado. ¿Verdad? Y la puerta estrecha se llama Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir a Dios si no pasa primero por mí, si no acepta mi sacrificio que hice en la cruz por Él. Nadie puede llegar al verdadero Dios a no ser que primero reconozca a Jesucristo como Salvador y como Señor, como mi amo. Y también eso requiere crucificar la carne, los deseos de la carne, que son contrarios a lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero eso es un proceso que nadie lo logra en un día o en dos. Dios ayuda a esa persona, nos ayuda como creyentes a ir creciendo de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Es un proceso y es un caminar, ¿verdad? Que no es que somos perfectos el día que nos convertimos, ni mucho menos. Pero Jesús dijo, sed perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ahí se refiere a maduros, completos. Y eso es lo que Él hace por nosotros cuando le entregamos nuestra vida. Es un proceso. Vemos, resumiendo, que los falsos profetas se disfrazan como verdaderos, pero predican otra cosa diferente a la verdad. Predican lo que a la carne le gusta. Pero la verdad del sacrificio y de la cruz de Cristo, esa no la predican. Porque donde las predican se van los falsos creyentes. Pero si el falso creyente está dando diezmos y ofrenda, pues no le hace. Ahí esté, aunque se nos vayamos todos al infierno. Así es la cosa. Así es. El falso profeta predica con tal de tener ahí a un grupo que le esté dando